Solo para que quede claro, estamos en el curso de formación para responsables pastorales que sirven a miembros de compromiso solemne. En este particular retiro, esta es la charla número 7 y esta es la charla de enfoque básico 2.2 del curso. Así que, y el tema de esta charla es cómo mantener los compromisos en la comunidad. A mí me gusta, cuando hablamos de una charla, siempre me gusta como explicar rápidamente cuál es la estructura de la charla. En esta charla vamos a tocar 3 puntos principales. Una introducción básica, el contexto comunitario, que es las cosas que la comunidad debe de hacer para que todos podamos responder mejor a los compromisos. Después, cómo le hacemos frente al problema de los compromisos. Y básicamente es cómo diagnosticamos. Cuando sabemos que hay personas que están faltando a los compromisos, la actitud debe ser ¿qué está pasando? ¿Qué realmente está pasando en el individuo, en la persona, en la familia? Y tercer punto es ¿qué podemos hacer como líderes pastorales para lidiar con las diferentes situaciones que se nos presentan? Así que a manera de introducción, recuerden aquella frase de Cantinflas: donde 2 o más se reúnan, habrán problemas. Es el reto de la vida, es el reto de la sociedad, es el reto siempre tener una forma de vida que permita realmente ser el tipo de persona que ayuda, colabora a una sociedad. Antes estudiábamos, ¿se acuerdan? Habían clases de cívica. Todo eso se ha quitado en la sociedad. Las clases de cívica nos hablaban de qué es lo correcto y lo incorrecto. Con los cambios que han habido en la sociedad, se ha quitado toda forma de estructura, se ha quitado los valores y ahora es sálvese quien pueda. Sociedades que tenemos leyes, pero leyes que no benefician realmente a veces a la sociedad en general, ¿no? No estamos preocupados siempre por hacer lo correcto, simplemente estamos preocupados por no romper la ley y peor, para que no nos agarren. Ese tipo de situaciones, ¿no? En la comunidad tenemos situaciones en que hemos puesto un estándar de vida, hemos puesto un estilo de vida particular y obviamente la fragilidad humana nos lleva también a tener situaciones delicadas. Es una parte normal de nuestra función pastoral tratar del tema del cumplimiento de los compromisos, y la falta de los compromisos socava la vida comunitaria, le quita fuerza y le quita alegría, le quita gozo, le quita su razón de ser muchas veces. En Hebreos 12 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia, paz para quienes han sido entrenados por ella. Estamos interesados en cuestiones de correcto o lo incorrecto, no entre lo bueno y lo malo, ni tampoco las preferencias. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de nuestra vida comunitaria, estamos haciendo opciones para lograr un estilo de vida. No estamos hablando de que si algo es pecado mortal o no, si algo es un problema realmente de pecado. Venir a la asamblea es pecado, no venir a la asamblea es pecado mortal, no. No a orar, no hacer una serie de cosas de las cuales nosotros decimos es lo correcto hacer. Muchas veces se nos cuestiona, es que no hacer esto no es malo, no es pecado. Y la realidad es que así es. Algunas cosas no es malo, no es pecado. Pero el problema es que nosotros, para apoyar la vida que creemos que el Señor nos ha pedido, escogemos hacer cosas que llamamos correctas. Cuando sabemos qué es lo correcto, optar por no hacerlo es tan malo como hacer el mal. Es importante entender eso. El otro tema es preferencias. En la vida se nos presentan un montón de preferencias. Yo preferiría que mi grupo fuera el jueves a las 8 en vez del lunes a las 8. Yo preferiría que la asamblea fuera los domingos a las 9 de la mañana en vez de los viernes a las 8. Yo preferiría, hay un montón de cosas que caen en el bracket, de preferencia. No son tan importantes,
pero también tenemos que caminar como grupo, como comunidad, como cuerpo. Entonces, a veces es importante entender que cuando hablamos de las cosas que estamos hablando ahorita, estamos hablando de lo correcto o incorrecto y no tanto de bien o mal o cosas preferenciales. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no tenemos claridad de cuáles son los compromisos. Hemos estado hablando de el buen orden, la vida en buen orden. Y ayer la charla tocó un poco más de eso. Es muy común preguntarle a un hermano en la comunidad, hermano, ¿cuáles son los compromisos comunitarios? Y a veces pasamos que, bueno, ir a la asamblea, ir al grupo, y patinamos un poco y no tenemos claridad ni cuáles son ni cómo se viven. Y hay muchas áreas grises también. Y entonces a veces tenemos que comenzar nosotros como responsables pastorales teniendo claridad de cuáles son las expectativas, cuáles son los compromisos y cómo los debemos de vivir. Hay muchas cosas que necesitan funcionar bien en la comunidad para que los compromisos sea más fácil vivirse. Cuando estas cosas están funcionando, realmente la experiencia del compromiso es más fácil. Les voy a dar ejemplo. Y aquí es importante entender que los coordinadores somos responsables de muchas de estas áreas y somos responsables últimos de que realmente esto funcione bien. Por ejemplo, el nivel de predicación y enseñanza hace una diferencia en la vivencia comunitaria. Cuando nosotros venimos a una asamblea, cuando vamos a grupos, cuando constantemente estamos escuchando la palabra de Dios que apunta claramente hacia una vida en el Señor, una vida de rectitud, una vida de pureza, nos inspira. Naturalmente estamos siendo inspirados para vivir los compromisos a los cuales libremente hemos optado vivir. Cuando la prédica y la enseñanza en la comunidad patina, cuando pasa mucho tiempo y no estamos predicando la palabra del Señor, y algo pasa también en nosotros. Recientemente, hace una semana, yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis y dije, mira, esta semana yo quiero leer el libro de Apocalipsis. Y de esas cosas que amanecí con ganas de digerir un poco más la palabra en el libro de Apocalipsis. Entonces, durante la semana leí como 4 capítulos diarios en español y después lo leí en inglés. Y meditaba, ¿no? ¿Cuáles son las características de este libro? Es un libro que habla de juicios, es un libro que tiene imágenes particulares. Pero el punto que yo sentía que cada vez que lo leía era, en el Apocalipsis continuamente estás viendo un juicio. Y el juicio es donde se separa el bien y el mal. Donde aquello, el Señor te va dando cuenta continuamente cuáles son las cosas que te llevan hasta el Señor y cuáles son las que te apartan del Señor. Y entonces el solo hecho de estar expuesto a la palabra tiene eso en mí. La palabra hace claridad como una espada de doble filo y separa el bien y el mal. Y entonces igual pasa cuando nosotros venimos a la vida comunitaria. Una buena prédica, una buena enseñanza nos expone a la palabra de Dios, la cual tiene un efecto en sí mismo. La otra cosa que también tiene un efecto en la vivencia de los compromisos es la cantidad y calidad de nuestras actividades. Sí tenemos asambleas, sí tenemos grupos, sí tenemos cosas que son vida comunitaria, celebraciones, etc. A veces podemos tener muchas y a veces podemos tener muy pocas. Y a veces podemos tener muchas de mala calidad, que más bien la experiencia que nos da es, llené el tiempo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué realmente me dejó esta experiencia comunitaria a mí? Inclusive nos puede pasar con las asambleas. Si no nos preparamos bien en una asamblea y el ministerio de música no llegó o no se preparó bien, o la prédica no estuvo allí, o los coordinadores vinieron, como dicen en inglés, shooting from the hip, no vinieron preparados, se nota, se siente. Y a última hora estamos resolviendo cosas, se nota y se siente. Y el efecto
para todo es un poco negativo. Por el otro lado, cuando los hermanos venimos a recibir solamente, no estamos orando, venimos a llenar al check de la asamblea y no estamos aportando a la vida comunitaria a través de la riqueza de nuestra vida espiritual, tiene un efecto también, ¿verdad? Otra cosa que tiene un efecto tremendo con los compromisos es el nivel de compromiso de cada hermano. Si lo vemos desde el punto de vista estadístico, no es lo mismo decir que la asistencia a la asamblea es el 30% de los hermanos, a decir es el 95% de los hermanos. No es lo mismo decir que es 40% a decir que es el 100%. Y ahí es donde estamos todos involucrados. Nosotros hacemos también la diferencia de la experiencia comunitaria y del cumplimiento de los compromisos. Nuestra respuesta nos afecta unos a otros. No es lo mismo decir que no he dado diezmo en 4 meses a decir que he dado el 20% de mi diezmo, o decir el alto número de los hermanos dan el 5% por lo menos, o un 10%, y hay hermanos que dan un 14%. Wow, cuando uno está con hermanos que responden, que quieren, que tienen el celo, la respuesta otra vez te jala. Uno quiere ser parte de los equipos ganadores. Uno quiere ser parte de las cosas buenas. Pero cuando las cosas pierden su valor y las respuestas son negativas, uno pierde el deseo. Y si nadie da el diezmo, y si nadie llega a la asamblea, y a veces por eso es que recomendamos que nosotros los responsables pastorales tomemos nota de la asistencia de nuestros hermanos. Y a veces suena feo llevar un papelito y decir quién llegó y quién no llegó. Sí, pero por el otro lado, cuando tienes hermanos que no están llegando, tienes que llevar el papelito. ¿Por qué? Porque en algún momento comienzas a ver otros malestares que son consecuencia de la falta de asistencia y el efecto además que tiene en el resto de la comunidad. Otra cosa que tiene un efecto tremendo en nuestra respuesta, en nuestros compromisos, son los grupos de formación o iniciación. Cuando nosotros hemos tenido una buena formación comunitaria, un responsable pastoral se ha sentado con nosotros y nos ha llevado de la mano y nos ha dicho, hermano, el Señor nos llama a un estilo de vida que consiste en estas cosas. Parte de ello es la asistencia a nuestras asambleas. No es opcional. Personalmente cada uno da una decisión. La asistencia no es cuando no hayan cumpleaños, cuando no hayan primeras comuniones, cuando no hayan bodas, cuando no hayan... No. Yo me comprometo a asistir como parte del llamado que el Señor me está haciendo. Es parte de mi llamado. ¿Hay excepciones? Hay excepciones. Pero por eso se llaman excepciones. Es parte, hermano, del compromiso vivir el rol del hombre y la mujer. ¿Cuáles son las situaciones que son tus retos en la hora de vivirlo? Es importante esa primera etapa de la vida comunitaria porque alguien nos ha llevado de la mano y nos ha ido enseñando poco a poco. Cuando no hacemos bien esa parte, entonces tenemos que tener una reformación. Volver hacia atrás y decir, mira, la razón que no estás haciendo esto es porque tal vez no entendiste esto otro, ¿no? Otra cosa que afecta el compromiso es el estado del cuidado comunitario. Una de las razones que Yader sintió necesidad de pedir a Eliseo que venga para acá es para casualmente examinar todo el área de cuidado comunitario en nuestra comunidad. Por experiencia que no han sido muy positivas en el área de cuidado comunitario. Entonces, hemos sentido que hemos hecho algunos cambios y el efecto ha sido, con palabras de muchos de nosotros y muchos de ustedes, nos hemos adormecido. Hemos caído en una amnesia pastoral. Y podemos estar yendo en control remoto, pero en control remoto cuesta abajo. Y no nos damos cuenta. Y a veces yo pienso, una vez compartíamos de hermanos que se han ido de la comunidad.
yo todavía me reúno de vez en cuando con hermanos que se han ido de la comunidad, grandes hermanos. Y hay algo que pasa que ellos no se dan cuenta. Ellos salieron del contexto comunitario, todos asisten a la iglesia, todos están en algo, pero perdieron otros elementos importantes, entre ellos el cuidado pastoral. Entre ellos un hermano que te pide cuenta y habla y te pregunta de tu vida y te mantiene al tanto de que eso es importante. Y entonces la experiencia mía cuando me siento con estos hermanos es que sus temas van cambiando. Ya no hablamos de vida comunitaria porque ya no la tienen, ya no hablamos de grupo pastoral porque ya no lo tienen, ya no hablamos de hermandades en el Señor porque es muy poco lo que tienen, ni siquiera se va hablando ya de la oración, mucho es el trabajo y los niños y los cambios, y la vida espiritual va poquito a poquito decayendo y decayendo y decayendo. Igual nos puede pasar a nosotros estando en comunidad. El cuidado pastoral es lo que nos mantiene en alto muchas cosas de la vida comunitaria. Otra cosa que nos afecta tremendamente, la respuesta también, es la calidad de relaciones que nosotros tenemos entre nosotros. Cuando las relaciones no funcionan, todo se nos cae. Es como en el matrimonio. Cuando somos felices, cuando estamos contentos, wow, pueden pasar tormentas y wow, no hay problema. Pero cuando las cosas están talladas y tenemos situaciones personales y tenemos cosas que nos estamos pisando los callos, toda tormentita se vuelve una tormentota. Algo parecido pasa en la comunidad y tiene un efecto también en la vivencia del compromiso, en la respuesta del compromiso. Cuando nuestros grupos fraternales, la relación, el compartir es muy artificial y llegamos y hablamos, el grupo ¿Cambio de batería? Ah, ok. ¿Se oye? Perfecto. Ok. Le decía, la calidad de nuestras relaciones dentro del grupo tiene un efecto bien fuerte también en nuestra respuesta. La rendición de cuenta hace también una diferencia. Cuando simplemente no nos pedimos cuenta, y a veces le preguntan, hermano, oye, ¿por qué no ha llegado José Luis a la asamblea? Ah, no sé, tal vez tuvo una situación en el trabajo, pero tiene 3 asambleas de no llegar. Ah, y eres un hermano del grupo y no estás enterado, no has preguntado, no sabes, y tal vez no te ha importado, no te ha dado cuenta. A veces tomamos las cosas tan light y nos da hasta miedo preguntar. Perdemos el sentido de compromiso y el sentido de la madurez de las relaciones. Yo recuerdo una hermana que siempre decía, ay, ora por mí porque quiero perder peso y tengo tanta dificultad y tará. Y tal vez veníamos a una actividad comunitaria y era la primera en fila para comer y pasa una segunda vez y la tercera vez le decía, hermano, ¿ya no habías pasado? Ay, no me estés diciendo qué hacer. Ok, oraré por ti, hermana. Entonces, a veces tenemos situaciones de nuestra vida general, que es lo mismo. Estamos pidiendo oración, pero no damos paso. Y no queremos, además, a la hora de dar cuenta, que nos pidan cuenta. Todas esas cosas afectan el compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que un hermano
una hermana está faltando a los compromisos, la pregunta es ¿por qué? Tenemos que diagnosticar qué es lo que está pasando. Si un hermano no está cumpliendo su compromiso, queremos preguntarnos por qué. ¿Qué causa que este hermano no quiera o no pueda cumplir sus compromisos? Y estos son los temas comunes. Hay hermanos que no ven razón de por qué hacer algo. Tengo que asistir a todas las asambleas, a todos los grupos, todas las reuniones de RP, Día del Señor, tengo que hacer Día del Señor. Hay un ejemplo muy sencillo que es como cuando llega un muchacho nuevo a un equipo de béisbol y dice, yo quiero jugar, yo quiero ser parte del equipo. Ah, hombre, qué alegre, bueno, nos reunimos tal día, tenemos las prácticas. Y llega un día a la práctica y bueno, le gustó y hacen ejercicio para calentamiento y practican. Y de repente comienza a decir, ¿sabe qué? Pero yo no tengo que llegar a todas las prácticas, ¿verdad? Porque, bueno, yo puedo ser un buen jugador sin llegar a todas las prácticas. Pues es cierto, pues. Y de repente, ¿sabe qué? Este uniforme a mí me queda el pantalón bien apretado. Entonces yo me voy a poner chores, ¿no? Porque no es necesario tenerse como en el pantalón, ¿no? Después de todo, lo importante es jugar en el campo. Ok, pues esta gorra no me gusta el color, ¿no? Si fuera anaranjada, se iría más con los otros colores del uniforme. Ok, pues entonces, yo no tengo que... Entonces llega un momento que uno dice, ¿sabe qué, hermano? Este es el equipo de béisbol, este es el uniforme, nos reunimos martes y jueves para practicar, practicamos de tal hora a tal hora, hacemos ejercicio antes para calentamiento, y si no te gusta, no tienes que estar aquí. Pero no puedes estar escogiendo todo el tiempo lo que te gusta o lo que no te gusta. Simplemente observa, ve, y nosotros los responsables pastorales tenemos que hacerle claro a los hermanos que así funciona. Somos parte de un equipo que tiene su uniforme y que tiene sus prácticas y no puedes cambiar todo, porque si no, no seríamos equipo. ¿De qué sirve? Una vez en una visitación de hace muchísimos años, yo recuerdo que Carlos Alonso Vargas me pregunta y me dice, porque durante la visitación se estaban teniendo muchas reuniones personales con hermanos. Y Carlos viene y me dice, Néstor, me dice, me parece, ¿crees vos que los hermanos entienden la diferencia entre un grupo de oración crecido a una comunidad de alianza? Y yo me quedé, a ver, pensé yo por dentro pensé, a ver si yo la entiendo primero, ¿no? Y me hizo pensar, estábamos en los inicios de la comunidad, teníamos tal vez 4 años de vida comunitaria, y a mí me hizo pensar un montón. ¿Cuál es la diferencia de un grupo crecido, carismático, muy bueno, a una comunidad de alianza? Entonces me obligó a sentarme, a pensar, a reflexionar y decir, mira, la diferencia es el compromiso. La diferencia es un estilo de vida. La diferencia es que nos comprometemos a un estilo de vida y comprometemos nuestra vida uno con otro. En un grupo de oración muy crecido, muy bueno, eso no existe. Es muy bueno, tiene mucha oración, muchas cosas buenas, pero no son una comunidad de alianza. Y entonces, cuando uno comienza a ver muchas de las cosas que nos pasan, es porque a veces todavía no hemos entendido y no entendemos la diferencia. Otra situación es que muchas veces los hermanos no se han dado cuenta que hicieron un compromiso con algo en particular. Cuando nosotros firmamos un contrato, yo acabo de firmar un contrato con una compañía en Costa Rica, contrato de la compañía, van a ser miembros de Do It Best. Y entonces yo les envié el contrato, dialogamos así rápidamente, entonces tuvimos una reunión por teléfono para explicar el contrato. Yo calculé que iba a tomar unos 45 minutos, 1 hora. No, esta gente quiere ir de página en página, son 48 páginas. Las primeras 8 son la parte más legal, después hay muchas cosas menos legales, ¿no? O menos importantes. Fuimos a través de 8 páginas, letra por letra, párrafo por párrafo,
Y la reunión que se iba a tomar 45 minutos se convirtió en 4 reuniones como de 1 hora y media cada una. ¿Por qué? Porque van a firmar un contrato, porque tiene implicaciones monetarias y legales y porque es importante entender en qué se están metiendo. Uno no firma contrato con cualquiera. Es importante entender eso. A veces las cosas de la comunidad, y no nos gusta usar la palabra contrato, porque en contrato es yo hago y vos hacés. Nosotros Ok. Nosotros no usamos la palabra contrato, usamos... Una, dos, una, dos. Yo decía, nosotros no usamos la palabra contrato, porque el contrato es, yo voy a hacer esto y vos vas a hacer aquello. Nosotros usamos la palabra alianza, que es una palabra que es, yo me doy y tú te das. Y no es, yo me voy a dar un poquito cuando vos te des un poquito. Es, yo me doy y tú te das. Y por eso en el matrimonio usamos la palabra alianza, no contrato. Yo me doy completo y tú te das completo hacia mí. Otra vez, a veces no entendemos en qué nos hemos comprometido. Yo uso este ejemplo porque a veces yo creo que nos ayuda. Una orden religiosa, cuando una persona es miembro de una orden religiosa, si te vas a hacer franciscano, vas a dejar tu vida de la ciudad, de donde sea que vivía, tu casa, y te vas a ir a vivir con los franciscanos. Y te vas a poner el uniforme de los franciscanos. Y vas a ser parte de una vida, de una comunidad franciscana que tiene una forma particular de orar, una forma particular de vivir. En la mente queda claro, porque tiene un montón de cosas físicas que reflejan ese paso, ese cambio. Cuando hablamos de nosotros, es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la misma casa, porque nos seguimos vistiendo casi igual que como antes, y muchas cosas no cambian, tenemos los mismos trabajos. El cambio que estamos buscando es un cambio interior, es un cambio, como dice Chalemántica cuando hablamos del proceso de formación. Entramos en un proceso de formación para llegar a ser el tipo de persona con el cual podemos arriesgar un compromiso. En otras palabras, la expectativa cuando das este paso es que estás cambiando un montón de cosas. Estás decidiendo que vas a dejar algo atrás para vivir esto nuevo. Y queremos ahora
tener un perfil de persona. Es importante entender eso, un perfil del tipo de persona, que es un tipo de persona con el cual podemos vivir un compromiso. Si no cambiamos, si no pasan cosas interiores en nosotros, no vamos a poder vivir juntos, ¿no? Por eso es el noviazgo. Cuando tenemos un periodo de noviazgo, la enseñanza nuestra es un periodo para ver si vale la pena arriesgar un compromiso, para ver si vale la pena llegar a una alianza donde realmente es posible vivir juntos. Si no, no damos el paso, ¿verdad? Entonces, importante entender eso, porque muchas veces nos pasa que no entendimos eso. Una vez yo estaba dando una charla en que hablaba del llamado y le decía a estos hermanos nuevos, esto es un llamado que el Señor nos ha hecho. Tenés que experimentar el llamado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque por más bonito que sea la comunidad y que yo quiera estar con este grupo de gente tan agradable y bien parecida, hay algo espiritual que tiene que pasar adentro. Y después una hermana me dice, Néstor, me dice, yo no había entendido eso. Para mí, ustedes son el grupo que salvó mi matrimonio. El que agarró nuestro matrimonio y lo rearmó y lo salvó. Pero el que, si yo o mi esposo o nosotros tenemos el llamado a vida comunitaria, nunca lo había pensado. Yo estoy aquí porque ustedes salvaron mi matrimonio. Y yo, qué interesante eso. Porque a veces estamos trayendo personas, pero no les hemos dado el paquete completo. Y hasta que no entienden estas cosas, es muy difícil integrarse. Y entonces después comienzan los problemas. Hay personas que no conocen qué significa cumplir adecuadamente el compromiso. Y a veces tenemos estas ideas medio románticas, ¿no? Y hablamos de compromisos conceptuales. Hay que hacer esto, Señor, yo me entrego a ti. Y tenemos muchas de estas cosas que son como bien románticas. Y es como cuando le dices a un hermano, ¿qué entendiste que es el compromiso? ¿Te diste cuenta que cuando uno hace un compromiso, estás diciendo, si yo me comprometo a venir a las asambleas, también estoy diciendo, yo voy a dejar otras cosas atrás. Si yo me comprometo a algo aquí, algo voy a dejar. Si yo me comprometo a ser un franciscano, estoy diciendo, no voy a ser jesuita. O no voy a ser, es parte de la realidad. Otra vez, a veces hablamos de forma conceptual, de forma romántica de los compromisos y no ponemos pie con bola, como decimos a veces. No entendemos el que hay que resolver, hay que ejecutar, ¿no? A veces hay que hacer preguntas que nos ayudan a entender. Hermano, ¿entiende? ¿Has escuchado la enseñanza del diezmo? Sí. ¿La entiende? ¿Entiende la enseñanza del diezmo? Sí. ¿Quieres vivir la enseñanza del diezmo? Sí, porque está en la Biblia. Claro. Hermano, la aceptas en tu corazón. Y hermano, ¿cómo la vas a poner en práctica? Hablemos de eso. Bueno, es que mira, la verdad es que yo tengo un montón de necesidades. Yo ayudo a mi papá, yo ayudo a mi mamá, mi tío tiene un problema. Ok, hermano, ¿has entendido la enseñanza de nuestra comunidad? ¿Y has entendido cuáles son los compromisos que vas a asumir cuando pasas a ser miembro de la comunidad? Les voy a ser bien específico en algo. Yo hice estas preguntas a un hermano y la respuesta fue sí, sí, sí. Hermano, hablemos cómo vas a responder a esto. Bueno, yo creo en la enseñanza y voy a dar el diezmo, pero yo lo voy a dar donde yo quiera. Ok, te felicito, esa es una enseñanza cristiana, estés o no estés en comunidad, le aplica a todos los cristianos. Ahora, si tu decisión es que no le vas a dar, no vas a vivir de acuerdo a la enseñanza comunitaria, has decidido también no estar en la comunidad.
¿Por qué? Porque esa es nuestra enseñanza. Hermano, ¿te das cuenta que vas a asistir a las asambleas? Sí. Bueno, yo voy a llegar a las asambleas cuando yo pueda. Por lo menos voy a llegar una vez al mes. ¿Ok? No es esa la enseñanza, hermano. Realmente no es esa la enseñanza. El no llegar es la excepción. Entonces, si vos ya decidiste que no vas a llegar a las asambleas, solo vas a llegar cuando te sea conveniente, ya decidiste también que no vas a estar en la comunidad. Y aplicable al grupo y aplicable a otra serie de cosas. Nosotros, si no decimos las cosas claras, lo que estamos es preparándonos para tener un montón de conflictos. Un montón de conflictos. Yo estoy leyendo un libro que se llama The Ideal Team Player, el miembro del equipo ideal. Y habla de 3 temas. Dice, humildad, lo dice en inglés, humildad, hungry, que es una persona que desea, tiene celo, quiere hacer más. Y smart, dice, people smart, una persona que se sabe llevar con la gente, que entiende a la gente. Entonces, la característica de la humildad, que es una persona que ayuda, que no está buscando las cosas para él. La característica de que es una persona que quiere vender, que da más, que se sacrifica. Y la característica de que se lleva bien con la gente. Entonces, le pregunta, ¿y qué pasa si a la hora de emplear a alguien no lograste ese perfil de persona? Y le contesta el dueño de la compañía, le vamos a hacer la vida miserable para que o cambie o se vaya. Ups. Cuando nosotros hablamos de comunidad no usamos palabras como esa, porque todo está en base al amor. Pero qué importante es entender que cuando estamos abriendo las puertas de la comunidad, estamos buscando un perfil de persona que ha decidido que está dispuesta a cambiar para ser el tipo de persona con el cual se puede arriesgar un compromiso, con el cual podemos vivir en paz y en armonía, ¿no? Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Cuando una persona no responde y siempre hay que estar cuestionándose el uniforme, que la gorra, que el pantalón, que si la práctica. Oye, no funciona, hermano, no nos pongamos a pelear. No funciona, no llena el perfil. Esto no va a funcionar, ¿no? Etcétera. A veces hay obstáculos prácticos que afectan la experiencia también de los compromisos. Tenemos situaciones laborales. Ángel Méndez tuvo un cambio en su trabajo después de muchos años de estar en la comunidad. ¿Y qué pasa? Lo pasan a trabajar de noche. No puede ir al grupo pastoral, no puede ir a las asambleas. Y además era coordinador activo en el gobierno y además pastoreaba un montón de gente. Y de repente, ups, ¿qué pasó? Hablamos con el hermano, vimos la situación, tratamos de hacer todo lo posible, no pudimos cambiarla, hicimos los ajustes necesarios. ¿Estaba cumpliendo los compromisos? Técnicamente no, pero la situación permitía trabajar con el hermano. Hicimos ajuste al grupo pastoral para reunirnos en sábados para que él pudiera estar. Su servicio se le cambió y se le dio un servicio que él podía hacer durante el día. Y pastoreaba a hermanos que podía pastorear durante el día. Adaptamos situaciones para poder vivir la vida comunitaria. A veces tenemos enfermedades temporales. A veces hay un hermano que estudia y estudia una maestría. Entonces, hay ausencias temporales, pero todas son entendidas, todas son lógicas. Hay cosas que pueden ser lógicas, hay espacio para eso. Hay veces tenemos situaciones familiares. Tienes que cuidar a tu padre, a tu madre. Y entonces a veces puede ir el esposo y no la esposa, o la esposa y no el esposo. Todas esas cosas son comprensibles. Hay aspectos prácticos que nos afectan, cosas prácticas. A veces tenemos situaciones un poco más delicadas, que son situaciones de debilidad personal o defecto de carácter. Una persona que tiene falta de disciplina personal. ¿Qué pasa? La falta de disciplina te causa un montón de problemas. Te los causa en tu familia y uno los acarrea con uno. Y a veces entramos otra vez a tomar estos compromisos y cuesta. ¿Por qué? Porque ya de por sí los compromisos personales que ya ellos tienen, ya los vienen arrastrando y les vienen dando un montón de problemas. A veces tenemos desórdenes en la finanza.
Es la misma situación. Entonces, estas situaciones de vida personales a veces vienen con uno y si no las sabemos manejar, van a causar otra vez también traumas o problemas en la vivencia de los compromisos. Hay mujeres que no entienden cómo apoyar al marido y hay maridos que no se ponen su rol de gobernadores en su hogar. Hay maridos o esposos o padres que no terminan de entender cómo formar a sus hijos y no asumen su rol de padre y formadores. Entonces, tenemos que lidiar con todo eso porque el compromiso es amplio y afecta. Y lo que no estás haciendo en tu hogar, yo he sido coach de fútbol. Era absolutamente notorio, los que hemos sido coach, te das cuenta rapidito cuando tenés en el equipo los niños que no saben relacionarse con los adultos, los niños que tienen problemas en sus hogares, los niños que no tienen guía de nadie, que pasan frente al televisor el día entero y son, como decimos en inglés, wild as they can be. ¿Okay? Y cuando te llegan a un equipo, son los niños que te presentan un montón de problemas. Pero ¿cuáles son culpa de ellos? Bueno, ya te remontas a la familia. ¿Y quién los trae a la práctica? La abuelita, el vecino, los padres nunca están. Y comenzamos a ver todas estas situaciones. Todo eso tiene efecto en la vida comunitaria y en nuestro compromiso. Otra situación a veces es el estado pobre de salud espiritual y a veces inclusive médica. Hay personas que no importa cuántas veces le hemos hablado de la oración, la lectura de la palabra, o sea, les sigues preguntando y no terminan de dar el paso, no terminan de orar y por lo tanto no tienen el fruto de la vida espiritual. Qué complicado es lidiar con eso. Porque a veces vamos a hablar de servicio, hermanos, ¿quién está disponible? Y cuando ven que es Joel que está llamando por teléfono, no contestan el teléfono. Entonces, pero muchas veces estas son cosas que son un reflejo de la vida espiritual de los hermanos, que a su vez tiene un efecto en la vida comunitaria y entonces tiene un efecto en los compromisos. A veces hay situaciones médicas que son más delicadas. Porque cuando vemos una persona que tiene problemas de algo notorios, es como más fácil. Pero cuando hay alguien que está sufriendo un problema de depresión, por ejemplo, es más delicado. No lo notamos. A veces hay que ahondar un poquito y dar qué está pasando con el hermano, cómo le ayudamos, etc. A veces tenemos situaciones, problemas comunitarios de relaciones. Y a veces estas son cosas bien picky, bien peligrosas, cuando son los problemas entre nosotros mismos. Heridas entre hermanos por razones múltiples. Donde dos o más se reúnan, habrán problemas. Y ese es el gran reto del amor y ese es el gran reto de vivir juntos. A veces tenemos un mal manejo de algún servicio. Una crítica a una esposa, o escuchaste una crítica al esposo, o alguien te criticó a tu hijo y eso te dispara, ¿no? Y entonces te afecta. Cambio de servicio sin explicaciones claras. Y yo, ¿qué pasó? ¿No? Mala interpretación de una palabra, de un gesto, de un líder que dijo algo y ¡boom! Bomba. Y tenemos que recordar que Satanás anda suelto buscando a quien devorar. Y toda esta parte relacional va a tener un efecto en los compromisos. ¿Qué podemos hacer como líderes o como responsables pastorales en estas áreas? Hay dos tendencias principales. Una es no hacer nada, ignorarlo, minimizar el problema esperando que se solucione solito. Y eso es peligroso, peligroso. Porque las situaciones de relaciones tenemos que darle frente y tenemos que pedir perdón y tenemos que buscar la paz. Y como dice la palabra, cuando vayas al altar, si sabes que tu hermano herido está, ve y haz la paz. El otro problema a veces es el otro extremo, excluir a alguien de la comunidad. No querer confrontar a una persona para que cambie, porque es que es complicado. Tenerte que sentar con un hermano para tratar temas es complicado. Entonces hay que se vaya, mano. Y es peligroso, ¿no? Y entonces ahí faltamos al amor en los dos lados. Tenemos que tener cuidado.
Tenemos que trabajar con el problema, tenemos que hacer algo en vez de nada. A veces ese algo es instruir y motivar, a veces es poner las cartas sobre la mesa, a veces aclarar cuáles son las excepciones y cuáles no. Había una hermana que se casa y un año después en el matrimonio está hastiada de un montón de situaciones y le dice al marido: mira, se acabó. Déjame decirte cuál es mi expectativa como mujer cristiana con un marido cristiano. Y le dice: no acepto el que desde que me levanto voy a ir recogiendo calcetines y calzoncillos y pantalones y zapatos no te lo acepto. Y no te acepto que no podés llegar nunca a tiempo a la cena con los hijos. Y no te acepto. Y le leyó la cartilla. Y uno dice: ay, qué exagerada. No es exagerada. A veces es bueno pararse y decir: esta es la expectativa correcta. Y si no vamos a hacer esto, vamos a vivir en conflicto. Es importante leer las cartas y decir: esta es la expectativa. Esto es lo que yo espero, ¿no? A veces necesitamos trabajar con los detalles prácticos hasta que se puedan resolver. El cuidado de algún familiar que requiera ausencia a reuniones, ausencia por motivos de trabajo, cambio de horario, necesidades de viajar, situaciones donde no se puede arriesgar el trabajo. Yo tengo una situación en que yo soy el problema en mi grupo. ¿Por qué? Porque yo soy el encargado del grupo y soy el que más falto, porque viajo 2 semanas al mes. Entonces hago un montón de esfuerzos para, en vez de ir el lunes, que es mi grupo, salir en martes, pero yo sigo siendo el que más falto. Entonces tenemos que acomodar situaciones y que alguien más lo diría, etcétera, ¿no? Hay cosas que es posible. No me puedo dar el lujo de perder mi trabajo. Llegar un poquito tarde porque vivo en Broward. ¿Hasta dónde es posible reconsiderar eso? Venirse en tren. Hay situaciones que tenemos prácticas, algunas tenemos que reconsiderar y ver si se pueden cambiar. Debemos de prever también los acontecimientos de la vida de los hermanos y no dejar que las circunstancias definan nuestra vida. Casualmente, en ese ejemplo de Broward, en el pasado nosotros tuvimos unos hermanos que se mudaron a Miami y nos dijeron: no, fuimos y compramos una casa en Broward. Y le dijimos: ok, entonces decidieron no venir a la comunidad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no era normal manejar 1 hora para venir. Iba la esposa a manejar de noche 1 hora en el Turnpike para venir a una reunión pastoral. Hoy es más común. Y también hermanos que se ubicaron allá y después se hicieron miembros de la comunidad, que también es un poquito diferente, ¿no? Hay un montón de cosas que van a pasar en nuestra vida, que están pasando en nuestra vida, y necesitamos prevenir, necesitamos verlas con antelación. ¿Para qué? Para que esas cosas al pasar no afecten nuestros compromisos comunitarios. También, hermanos, tenemos casos especiales y a veces muy delicados. Hay que saber cuando estamos confrontando algo para lo cual no tengo preparación o autoridad a cambiar. Es importante entender eso. Somos responsables pastorales y a veces nos confrontamos situaciones inclusive espirituales. Y una vez me puse a orar por un hermano por liberación y me di cuenta que la cosa estaba fuera de mi control completamente y de mi nivel de experiencia. Cuando comenzás a tener experiencias raras y espíritus hablando y estoy solo orando por este hermano y echamos para atrás e hicimos un plan diferente. También una vez me encontré ayudando a una pareja que estaba en una situación muy, muy delicada. Terminaron en divorcio, pero me di cuenta también que antes yo creía que con todas las cosas comunitarias, la ayuda, el cuidado, el grupo, teníamos la solución para todas las cosas, y me di cuenta que no. A veces requerimos la ayuda psiquiátrica, profesional, psicólogo, etc. Entonces, tenemos que tener cuidado porque tenemos situaciones delicadas que no debemos de meternos. ¿Y por qué? Consumen una barbaridad de tiempo y no estamos en capacidad de darle frente. Entonces, importante ir a los coordinadores en esos casos y decidir cómo ayudar,
pero sin que nos desgasten de forma absoluta. Conclusión: estamos en una batalla y debemos de luchar. Está más allá de lo visible. Sin oración no va a pasar nada. Y le diría, el Señor nos llama a dar fruto. A nosotros los miembros de Compromiso Solemne. Y cuando hablamos de fruto, hay la imagen siempre de el Señor viene y poda el árbol que está dando fruto para que dé más fruto. Y el que no da fruto lo corta y se quema. Es bien interesante, porque no es que yo estoy dando fruto y ya. No. Es que el Señor sigue ocupado de que demos más fruto. Nosotros los responsables pastorales somos la primera línea de defensa para cuidar a los hermanos. Hay situaciones internas de la comunidad que necesitan funcionar para que los compromisos funcionen o sean más efectivos. Cuando fallamos a los compromisos, debemos diagnosticar la razón y trabajar con los hermanos. Debemos animarnos, inspirarnos, formarnos, corregirnos, darnos disciplina en el Señor. Lo que no podemos permitir es la amnesia espiritual, no hacer nada. Llevar a cabo nuestro servicio responsablemente es una forma profunda de amarnos unos a otros. Amén.